¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien que te dejó por otra persona de repente quiere volver a tu vida? El corazón humano es inconstante, pero hay decisiones que lo marcan para siempre. Proverbios 5:3-4 advierte: los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Cuando alguien elige lo superficial sobre lo verdadero, más temprano que tarde, la realidad revela su amargura. Hoy exploraremos por qué ciertas actitudes pueden hacer que esa persona te ruegue volver, incluso si ya está con alguien más. Te mostraremos cómo la firmeza en tu identidad y tu conexión con Dios provocan una reacción que no esperas. Prepárate para entender lo que sucede cuando eliges honrar a Dios por encima del dolor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay decisiones que no necesitan gritos. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier súplica. Cuando te vas en paz, cuando decides no pelear por quien no quiso quedarse, algo poderoso ocurre. El mundo no lo entiende, pero el cielo sí. Porque no estás huyendo, estás eligiendo. No estás perdiendo, estás soltando para que Dios ocupe el lugar que nunca debiste llenar con una persona. Y ese tipo de silencio, es lo que hace que alguien te empiece a extrañar, no por necesidad, sino por convicción. Porque cuando no te arrastras, cuando no ruegas, cuando no discutes por tu lugar, tu dignidad empieza a hablar. Y la voz de la dignidad no solo se oye, se siente. A veces, quien te dejó ni siquiera lo nota en el momento. Piensa que puede reemplazarte. Cree que con otra persona tendrá lo que ya no quería construir contigo. Pero lo que no sabe es que tu silencio no es vacío, está lleno de propósito. Jesús dijo en Mateo 5:37, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y esa enseñanza se extiende a las decisiones de la vida. No necesitas explicarte, defenderte, ni justificar tu salida cuando alguien no valora tu permanencia. Tu no más con respeto, firmeza y dirección de Dios es suficiente. El Señor no nos llamó a mendigar amor humano, nos llamó a reflejar el amor divino, ese que primero se honra a sí mismo porque reconoce su valor como templo del Espíritu Santo. La persona que te dejó puede estar ocupada probando una nueva historia, creyendo que encontró lo que tú no ofreciste. Pero cuando tú eliges guardar silencio y te apartas con gracia, la semilla queda plantada. El tiempo, el Espíritu de Dios y las consecuencias empiezan a regar esa tierra hasta que florece el reconocimiento que al principio fue negado. Hay una historia en la Biblia que refleja este principio con asombrosa claridad. La historia de Agar. En Génesis 16, ella fue despedida del hogar de Abraham por un conflicto con Sara. Se fue con su hijo Ismael, sin nada más que una promesa celestial. Su partida fue dura, pero no se resistió. Caminó por el desierto con su dignidad intacta, con el corazón herido, pero confiando en el Dios que ve. Tú eres el Dios que me ve, dijo en el versículo 13. Y cuando ya no pudo más, cuando su silencio era total, Dios habló. La historia no terminó con rechazo, sino con redención. Porque la voz de Dios no llega a los que hacen más ruido, sino a los que se atreven a guardar silencio en obediencia. A veces creemos que el otro necesita una explicación, una última conversación, una declaración final de amor. Pero eso no es fe, es ansiedad disfrazada de esperanza. La fe verdadera es la que cierra la puerta sin saber si habrá otra oportunidad. Y aún así, confía en que Dios hará justicia. Cuando te vas sin escándalo, sin reclamos, sin necesidad de demostrar nada, tu partida se convierte en un testimonio. La persona puede no reaccionar en el momento, puede aparentar estar feliz, puede subir fotos, celebrar un nuevo comienzo. Pero si lo que tuvo contigo fue real y profundo,
el eco de tu silencio va a retumbar en su conciencia. Porque no hay nada más inquietante que una ausencia serena. Esa paz desconcierta más que el enojo. Esa compostura confronta más que cualquier reproche. En 1 Pedro 3:4 se habla del espíritu afable y apacible, y dice que es de grande estima delante de Dios. Ese es el espíritu que se manifiesta cuando eliges no pelear por tu lugar, cuando decides que tu paz no se negocia por una promesa incumplida. A veces el Espíritu Santo te guía a callar, no porque seas débil, sino porque Él está haciendo una obra que tu voz podría estorbar. No estás perdiendo nada por dejar ir a quien eligió a otra persona. Estás obedeciendo un principio espiritual, dejar que Dios pelee tus batallas. Y cuando Él entra en escena, no hay comparación posible. No hay sustituto que pueda llenar el vacío que deja una persona guiada por Dios. Recuerda a José, el soñador. Sus hermanos lo vendieron, lo sacaron de su hogar, pensaron que se habían librado de él, pero no sabían que al quitarlo del camino, lo estaban empujando directo hacia su destino. José no se defendió, no suplicó, no se detuvo a probar su inocencia. Él guardó silencio y caminó hacia lo desconocido. Años después, cuando fue exaltado en Egipto, sus propios hermanos tuvieron que reconocer su valor. Génesis 50:20 nos recuerda sus palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así funciona el silencio que honra a Dios. Es un puente invisible que conecta el rechazo con el propósito. Cuando alguien te deja por otra persona, la reacción natural es compararte, analizar, buscar errores, pensar que hiciste algo mal. Pero la reacción espiritual es otra. Es levantar la mirada al cielo y decir: Señor, si me están rechazando, si me están reemplazando, es porque estás redireccionando. El dolor es real, sí, pero también es real la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas incluyen las despedidas, los abandonos, los silencios incómodos y las noches de lágrimas. Lo que más conmueve a quien te perdió no es que sufras, es que sanes. Y tu proceso de sanación comienza en el momento exacto en que dejas de explicar tu valor y decides vivirlo. Hay quienes quieren irse, pero quieren asegurarse de que te quedes esperando. Hay quienes se van con otra persona, pero desean que su antigua pareja quede emocionalmente disponible. Romper ese ciclo es un acto de valentía y también de fe. Es decirle a Dios: ya no necesito que esa persona regrese para sentirme completa. Tú eres suficiente, tú me defines, tú restauras mi corazón. Y esa oración sincera, profunda, pronunciada en silencio o entre lágrimas, es la que activa el mover del cielo. Es curioso cómo muchas veces el regreso de quien te dejó ocurre justo cuando has dejado de esperarlo. Porque tu energía ya no está centrada en el pasado, sino en el presente con propósito. Y es en ese momento cuando la otra persona empieza a notar que tú ya no eres la misma. Algo cambió. Algo se fue con tu silencio y algo más nació con tu decisión de seguir adelante. La Biblia dice en Isaías 30:15: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ese reposo no es pasividad, es poder contenido. Es saber que estás siendo guiado por el cielo aunque no entiendas el camino. Y esa fortaleza espiritual es visible aunque no hables. Se nota en tu mirada, en tu paz, en tu forma de caminar. El otro puede estar con alguien más, puede aparentar estabilidad, puede incluso decir que te ha superado, pero hay una verdad espiritual que no cambia. Cuando alguien ha tocado una presencia ungida por Dios, lo demás nunca sabrá igual. Puedes tener compañía, pero no comunión. Puedes tener conversación, pero no conexión. Puedes tener afecto, pero no unción.
y eso tarde o temprano se hace evidente. La comparación no se hace por ego, se hace por vacío, porque lo que viene de Dios marca. Y si tú te guardaste en Dios, si tú te esforzaste por amar con integridad, por ser fiel, por construir en lo correcto, entonces no hay copia que resista la memoria de tu autenticidad. El hijo pródigo lo entendió cuando estaba solo, cuidando cerdos. Pensó que estaba bien lejos de casa, disfrutando su libertad. Pero cuando la realidad lo alcanzó, cuando la satisfacción se volvió miseria, cuando el ruido de la fiesta dio paso al eco del hambre, recordó el hogar que había despreciado y dijo en Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre. Ese regreso no se produce por culpa, sino por convicción, porque la ausencia lo confronta con la verdad. Nada de lo que tiene ahora se compara con lo que dejó. Lo mismo pasa cuando alguien te deja por otra persona y tú decides callar, avanzar y sanar. Llega un día en que la comparación no se puede evitar y lo que al principio parecía un triunfo se convierte en una pérdida irreparable. Por eso, si estás en ese punto donde alguien eligió a otra persona, donde sientes que fuiste reemplazado, donde duele el silencio, no lo rompas. No entregues tu paz por una respuesta. No sacrifiques tu avance por una explicación. Lo que Dios tiene para ti no depende de quién se quedó ni de quién se fue. Depende de tu fidelidad a su voz. Y si Él te está guiando a soltar, entonces tu obediencia es más poderosa que cualquier regreso forzado. Es posible que quien te dejó regrese. Es posible que reconozca su error. Es posible que te suplique, pero para entonces tú ya no estarás en el mismo lugar. Y no porque lo odies, no porque guardes rencor, sino porque ya entendiste que tu valor no depende de que te escojan, depende de que tú ya fuiste elegido por Dios. Y si has sido elegido por Dios, entonces tu historia no termina en abandono, termina en propósito cumplido, termina con redención, termina con honra, termina con restauración divina. Porque aunque ahora parezca que estás perdiendo, si permaneces en fe, verás que estabas siendo reposicionado. Dios no te quita personas, Dios te libera de distracciones, porque quien no puede ver tu valor hoy, no merece ocupar tu mañana. Y si tiene que regresar, regresará, no por manipulación, sino por revelación, porque tu silencio habló y el cielo lo amplificó. Hay momentos en los que el alma clama por respuestas, por restauración, por sentido. Cuando alguien que amabas elige a otra persona por encima de ti, el golpe no solo es emocional, es espiritual. Se sacuden las bases de la identidad, se quiebra la percepción de valor, se llena el corazón de preguntas. Pero es precisamente en ese punto de ruptura donde Dios comienza su obra más profunda. No es cuando pides explicaciones, no es cuando lloras para que te escuchen, es cuando decides dejar de rogar y empezar a sanar. Esa decisión no es fácil, pero es sagrada, porque representa el momento exacto en el que dejas de mirar a quien se fue y comienzas a mirar al que nunca se ha movido de tu lado, Dios. Sanar no es olvidar, no es ignorar lo que ocurrió, ni fingir que no duele. Sanar es permitir que el Espíritu Santo toque lo que la traición contaminó. Es reconocer que tu valor no está condicionado por la aceptación de una persona. Cuando eliges sanar, estás declarando en el mundo espiritual que ya no necesitas ser elegido por quien te dejó, porque ya fuiste elegido por Dios. Efesios 1:4 lo afirma. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa elección precede cualquier rechazo humano. Sanar es, por tanto, recordar quién eres en Cristo, incluso cuando otros han olvidado lo que vales. Quien ruega espera aprobación. Quien sana acepta dirección. Mientras sigues rogando por el regreso de alguien, mantienes tu alma atada a una historia que ya terminó. Pero cuando decides sanar, le das permiso a Dios para escribir un nuevo capítulo. No porque necesites empezar de nuevo con alguien más,
sino porque necesitas empezar de nuevo contigo mismo. Y es ahí cuando la otra persona comienza a notar algo distinto. Ya no eres quien quedó esperando. Ya no eres quien se quedó atado al pasado. Ahora hay un resplandor en tu mirada, una firmeza en tu andar, una paz que no puede ser imitada. Y esa transformación, más que cualquier argumento, empieza a confrontar, no con palabras, sino con presencia, porque sanar te convierte en evidencia viva del poder de Dios. Isaías 61:3 habla de un intercambio divino: darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este es el proceso que Dios inicia cuando dejas de suplicar. Ya no hay ceniza de lo perdido, sino gloria por lo que viene. Ya no hay luto por quien no valoró, sino gozo por quien permanece fiel. Ya no hay angustia por el abandono, sino un nuevo vestido de propósito. Y esa sanidad es visible, no porque se grite, sino porque se irradia. La persona que te reemplazó empieza a ver el fruto de tu sanidad y algo en su interior se agita, porque lo que tú estás viviendo no lo está viviendo él, porque lo que tú estás proyectando no lo encuentra en la nueva historia que eligió. Cuando decides sanar, empiezas a reconectar con la voz de Dios. Ya no es la voz del rechazo la que marca tu día. Ya no es la memoria del abandono la que define tu oración. Ahora es su voz la que dirige tus pasos. El Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando Dios sana, no lo hace parcialmente. Él no cubre el dolor, lo transforma. No tapa la herida, la restaura. El proceso puede doler, pero produce una belleza que el otro no esperaba ver. Porque tú no sanas en silencio para que el otro te busque. Sanas porque tu alma lo necesita. Pero es esa sanidad precisamente la que puede provocar que te busque. La persona que se fue puede estar en otra relación, puede parecer feliz, pero si lo que tuvo contigo fue real, profundo y alineado al propósito de Dios, lo que vive ahora comenzará a mostrar su vacío. Y ese vacío se hará más evidente cuando te vea renacer. Cuando vea que tú no te rompiste, que no te quedaste detenido, que no necesitaste destruirte para reconstruirte. Sanar es una declaración de fe. Creo que Dios aún tiene planes para mí. Jeremías 29:11 lo asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa promesa cobra vida en cada paso de sanidad que das. Cada vez que eliges orar en vez de reclamar, avanzar en vez de estancarte, confiar en vez de mendigar, estás alineándote con esos planes. Sanar no significa que no amaste. Significa que ya no estás dispuesto a traicionar tu propia paz por amor a quien no la valoró. El amor real no te destruye, no te deja en ruinas, no te cambia por conveniencia. Por eso, cuando eliges sanar, estás también declarando que no aceptarás menos de lo que Dios ha diseñado para ti. Y ese cambio de perspectiva, esa convicción que empieza a florecer desde dentro, produce una atracción distinta. Ya no es una atracción física o emocional, es espiritual. El otro lo percibe, aunque no pueda explicarlo, porque lo que viene de Dios siempre deja rastro. Y tu sanidad se convierte en una evidencia de su presencia en ti. Jesús, en Marcos 5, sanó a una mujer que llevaba 12 años sufriendo. Ella no gritó, no hizo alarde de su necesidad, solo tocó el borde de su manto con fe, y su fe la restauró por completo. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Esa es la sanidad que transforma, la que nace del encuentro con lo divino, la que no necesita escándalo, solo convicción. Y cuando esa convicción se establece en ti, todo lo demás empieza a ordenarse.
La memoria de lo que viviste deja de doler. La imagen de quien te dejó pierde poder. La voz del abandono se silencia y la voz de Dios toma protagonismo. El problema no es que la otra persona esté con alguien más. El verdadero conflicto surge cuando tú te pierdes a ti mismo intentando recuperarla. Por eso, sanar no es solo una opción emocional, es una necesidad espiritual. Es el acto mediante el cual le dices a Dios: te creo, confío en ti más que en mi historia rota. Proverbios 3, 5 o 6 lo expresa con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa confianza es la base de toda sanidad, porque mientras dependas de la aprobación del otro, seguirás herido. Pero cuando dependes solo de la voz del Padre, la herida comienza a cerrarse. A veces, sanar implica cortar todo contacto. Implica cerrar puertas que todavía tienes entreabiertas. Implica dejar de ver lo que publica, lo que dice, lo que aparenta, no porque lo odies, sino porque tu corazón ya no puede exponerse a lo que lo lastima. En Mateo 6, 22, 23, Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tu enfoque determina tu salud espiritual, y si sigues mirando lo que te daña, tu alma no puede ser restaurada. Por eso, sanar implica también redirigir tu mirada. Dejas de mirar lo que perdiste y empiezas a mirar lo que Dios te está entregando. A medida que avanzas en este proceso, tu entorno comienza a reflejar tu cambio. Tus conversaciones tienen más propósito, tus oraciones tienen más poder, tu presencia transmite paz y el otro lo nota. A veces no lo dice, pero lo siente, porque algo en ti cambió y ese cambio le recuerda lo que perdió. Cuando estabas disponible, no lo valoró, pero ahora que estás en manos de Dios, su conciencia empieza a hablar. Ya no estás esperando, estás creciendo, y ese crecimiento tiene una luz propia. La sanidad que viene de Dios no es frágil, es estable, es firme. No depende de emociones momentáneas, sino de verdades eternas. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa plenitud no necesita aprobación externa. No se alimenta de quien te dejó, se sostiene en quien te creó. Y esa solidez espiritual es irresistible para quien te conoció roto. Porque ahora ve a alguien restaurado. Y ese contraste provoca una reacción. Sanar no es un acto de orgullo, es una expresión de amor propio bajo la dirección del Espíritu Santo. Es reconocer que, aunque fuiste herido, no estás destruido. Que aunque fuiste rechazado, no estás abandonado. Que aunque fuiste reemplazado, no estás olvidado. Porque Dios no olvida lo que formó, no desecha lo que llamó, no ignora lo que redimió con su sangre. Cuando decides sanar, te alineas con ese amor y ese amor te restaura, ¿no? La persona que hoy está con alguien más puede tener 1000 razones para haberse ido, pero cuando te vea completo, cuando te vea firme, cuando te vea florecer, no podrá evitar preguntarse cómo lograste levantarte. Y la respuesta será una sola: decidí sanar, no para volver, no para provocar, sino para vivir. Porque entendiste que tu historia no termina donde el otro cerró la puerta, comienza donde Dios abre una nueva. Lo que realmente impacta a quien se fue no es lo que intentas aparentar, sino en lo que te conviertes cuando ya no estás buscando demostrar nada. En el momento en que dejas de moverte por reacción y comienzas a transformarte desde la raíz, algo se activa en el mundo espiritual. El cambio genuino no clama atención, no busca venganza, no lanza indirectas, ni compite con quien ha ocupado tu lugar. El cambio genuino es una obra silenciosa del Espíritu Santo que se manifiesta primero en lo invisible y luego irrumpe en lo evidente.
Y cuando llega ese momento, nadie puede ignorarlo, ni siquiera quien pensó que podía ser reemplazado. No se trata de ajustar tu conducta por despecho, ni de mejorar tu vida para que te vuelvan a mirar. El verdadero cambio no nace en el orgullo herido, nace en el corazón quebrantado que fue entregado por completo a Dios. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la materia prima de toda transformación profunda. Cuando le permites al Señor entrar en las zonas más rotas de tu ser, Él no solo consuela, también reconstruye, cambia tus pensamientos, renueva tus deseos, fortalece tu carácter. Y esa nueva versión de ti no necesita presentación, porque su testimonio es visible. A veces pensamos que quien se fue regresará cuando vea que seguimos disponibles, que aún esperamos, que seguimos mostrando interés. Pero en realidad, lo que hace que esa persona empiece a dudar de sus decisiones es ver que ya no estás esperando, que ya no estás girando en torno a su historia, que ahora tu vida tiene dirección, sentido y propósito. La mirada cambia cuando el corazón ha sido restaurado. El lenguaje corporal revela lo que el alma ha procesado, y el que antes te dejó sin pensarlo, ahora empieza a pensar en lo que dejó. En 2 Corintios 5:17 está escrita una de las verdades más poderosas del proceso de transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación no es superficial, no es maquillaje espiritual. Es una reconfiguración del interior que se manifiesta en decisiones nuevas, en paz real, en frutos visibles. El cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso en esa dirección marca una diferencia que no puede ser ignorada. Quien antes te conocía vulnerable, dependiente, emocionalmente disponible, comienza a notar que ahora hablas diferente, actúas diferente, respondes diferente. No porque te estés protegiendo, sino porque estás siendo transformado. El Espíritu Santo no solo sana, también moldea. Y cuando permite que pases por el quebranto de una pérdida, no es para dejarte en la ruina emocional, sino para edificar en ti un carácter que sostenga la bendición que está por venir. En la Biblia, Pedro fue alguien que experimentó una transformación radical. Primero actuó impulsivamente, negó a Jesús, huyó con vergüenza, pero después del encuentro con el resucitado, su carácter fue procesado. En Pentecostés ya no era el mismo. Su voz se alzó con poder, su palabra trajo convicción, su vida fue evidencia del cambio. En Hechos 2:14, Pedro se levantó con valentía y predicó, provocando que 3,000 personas se entregaran al Señor. Lo que marcó esa diferencia no fue una estrategia, fue una transformación interna operada por el Espíritu. Así funciona con quien se deja moldear. Su cambio no necesita explicación, se manifiesta con autoridad. La persona que antes te vio débil ahora se enfrenta a una versión tuya que no puede comprender. Y esa confusión muchas veces provoca una reconsideración. No se trata de manipulación, ni de que uses tu crecimiento como forma de castigo. Se trata de que el cambio verdadero confronta, porque quien creía conocerte, ahora se topa con alguien diferente. Y en esa diferencia se activa el recuerdo de lo que fue, confrontado con lo que podría haber sido si hubiera permanecido. El cambio genuino rompe ciclos, no se adapta para agradar, se afirma para obedecer. Y cuando la obediencia toma el lugar de la dependencia, la atmósfera espiritual se limpia. Ya no hay desesperación, ya no hay necesidad de mendigar atención, solo hay dirección. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta cosa nueva no es otra relación, es tu identidad restaurada, tu llamado reafirmado, tu mente renovada. El cambio que proviene de Dios
es disruptivo. Rompe estructuras mentales, redefine prioridades, establece nuevos hábitos. La persona que hoy comparte su vida con quien te dejó puede estar en una aparente estabilidad, pero esa estabilidad no resiste el contraste, porque el alma humana está diseñada para responder al propósito, no al entretenimiento emocional. Y cuando te alejas del ruido para permitir que Dios te limpie por dentro, lo que empieza a brillar en ti tiene una pureza que ningún nuevo comienzo artificial puede replicar. Cuando tu transformación es auténtica, no necesitas buscar venganza ni pensar en cómo causar impacto, porque el impacto ocurre de forma natural. Aquel que te dejó creyendo que podía encontrar algo mejor, empieza a confrontarse con sus propias elecciones, no porque tú se lo digas, sino porque la comparación entre lo que tiene y lo que dejó se vuelve inevitable, y aunque nunca lo exprese, lo sentirá. Gálatas 2:20 contiene una verdad profunda para los que han sido heridos y han decidido sanar desde la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración no es poética, es espiritual. Habla de muerte al ego, muerte a las dependencias, muerte a la necesidad de aprobación. Y cuando esa muerte se consuma, lo que resucita en ti es una vida completamente nueva, centrada en Cristo, no en quien te dejó. Desde ahí tu cambio se convierte en testimonio, no en mensaje. Es un fruto, no una estrategia. Quien fue transformado no necesita demostrar nada, porque su andar ya es evidencia, porque su paz es visible, porque su progreso habla, y en ese silencio lleno de madurez, en esa calma sin gritos, en esa nueva versión que no clama atención pero irradia presencia, es donde se produce el cambio que nadie puede negar. Proverbios 4:18 lo confirma. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu crecimiento no se estanca, tu avance no se detiene, y cada paso de obediencia multiplica la distancia entre quien eras y quien eres ahora. Esa distancia es lo que confronta al que te perdió, no porque quiera verte bien, sino porque no esperaba verte mejor, porque creyó que sin él o ella tu vida se estancaría, porque pensó que eras débil, pero ahora ve que fuiste sembrado en tierra fértil, y esa tierra empezó a dar fruto en el tiempo de Dios, fruto de obediencia, de dominio propio, de sabiduría, de discernimiento, de paz. Romanos 12:2 enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación del entendimiento implica dejar de ver tu vida a través de los ojos de quien te dejó. Implica dejar de medir tu valor por las decisiones de otra persona. Implica entender que tu llamado no fue cancelado por el rechazo de nadie, fue redirigido por la voluntad de Dios. Y esa comprensión te da una fuerza que no se puede imitar. El cambio genuino no compite, no busca probar su valor, sabe lo que vale, sabe quién lo llamó, sabe qué voz seguir, y en esa certeza camina sin ansiedad, sin desesperación, sin obsesión, porque el verdadero cambio libera, y esa libertad es irresistible. Gálatas 5:1 lo declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad es el fruto de una transformación que no busca el regreso de quien se fue, sino la fidelidad a quien nunca se apartó. Quien fue cambiado por Dios no regresa al pasado, no retoma cadenas que ya fueron rotas, no vuelve a patrones antiguos, porque ahora sabe que el dolor no fue en vano, fue parte del proceso. Y lo que dolió ayer, hoy se convirtió en propósito. En eso consiste el poder de una transformación genuina. El pasado ya no te define, ni siquiera te duele, solo testifica. Y el testimonio del cambio auténtico tiene más poder que cualquier discurso.
porque es visible, constante y real. No necesitas forzar encuentros ni provocar reacciones. Tu cambio hablará por ti, no en una frase, sino en una vida entera, no en una publicación, sino en una conducta. Y cuando llegue el momento en que seas observado desde la distancia, el que te dejó entenderá que no eras una opción, eras propósito, que no eras una etapa, eras destino, que no eras una compañía momentánea, eras una manifestación del favor de Dios. Y aunque ese reconocimiento llegue tarde, llegará, porque lo que fue real deja marcas, y lo que fue sembrado en obediencia siempre dará fruto, aunque haya sido despreciado en su momento. Por eso, continúa cambiando, no por el otro, sino por aquel que te llamó. Porque mientras tú te transformas, Dios se encarga del resto. Él es quien hace justicia, quien vindica, quien restaura, quien eleva. Y tu única tarea es permanecer fiel al proceso. Hay relaciones que comienzan con emoción, pero no con propósito. Hay decisiones que nacen del impulso, pero no de la oración. Y por más intensas que parezcan, por más prometedoras que luzcan al principio, si no están alineadas con la voluntad de Dios, no permanecerán. Puedes mirar desde lejos a quien te dejó y ver que ahora sonríe con otra persona. Puedes pensar que todo fue reemplazado y que nada de lo vivido tuvo valor. Pero hay una verdad que se mantiene firme desde los principios bíblicos hasta hoy. Lo que se edifica fuera del diseño de Dios no tiene fundamento eterno. Puede durar un tiempo, pero no tendrá consistencia. Puede parecer firme, pero terminará desmoronándose. Jesús habló de esto en Mateo 7, 26, 27, cuando dijo que quien oye sus palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Esa casa puede representar perfectamente una relación que nació fuera del consejo de Dios. Una relación iniciada desde el deseo, la ansiedad, el capricho o la necesidad de llenar un vacío. Pero si Dios no la inspiró, tampoco la sostendrá. Porque lo que Dios no bendice, el tiempo expone. A veces, lo que parece victoria para quien se fue no es más que una construcción rápida hecha sin base. Puede mostrar estabilidad, aparentar felicidad, simular plenitud, pero no es el gozo del espíritu, es solo el alivio temporal de haber encontrado algo nuevo. La novedad anestesia por un tiempo, pero no sana, oculta, pero no transforma. La presencia de otra persona puede distraer, pero no reemplaza el propósito que tú representabas, porque cuando estuviste ahí, lo diste todo desde el corazón. Lo entregaste con verdad. No eras un parche, eras una promesa. Y esa diferencia no puede ser suplantada sin consecuencias. Cuando Dios no aprueba una unión, no importa cuánto empeño se le ponga, no importa cuán compatible parezcan, no importa cuán intensos sean los comienzos. Sin la cobertura divina, la relación estará expuesta a las grietas que el alma humana no puede reparar. Jeremías 2:13 describe con claridad el error del pueblo que se alejó de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así es una relación fuera de propósito, una cisterna rota. Puede contener momentos, promesas, emociones, pero no puede sostener el agua viva que solo fluye donde Dios está presente. A veces cuesta entender que aunque alguien parezca haber encontrado algo mejor, eso no significa que haya hallado lo verdadero. Porque no todo lo que brilla es respaldo. No todo lo que emociona tiene profundidad. No todo lo que inicia bien está destinado a durar. En el instante en que alguien decide construir su historia lejos de lo que Dios había revelado, está abriendo espacio para el desgaste, para el vacío, para la confrontación con una realidad sin sustento.
Y cuando llega esa etapa, no siempre hay palabras para explicar lo que falta, pero se siente. Es esa ausencia que no se llena, esa sensación de que algo falta, incluso en medio de todo lo nuevo. Dios no se burla. Gálatas 6:7 lo afirma con contundencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando alguien desprecia lo que fue sembrado en fidelidad, en oración, en integridad, y corre detrás de lo fácil, de lo rápido, de lo que halaga el ego pero no nutre el alma, está sembrando en carne. Y lo que se siembra en carne tarde o temprano se seca. Puede florecer por un tiempo, pero no dará fruto. Porque el fruto solo nace cuando la raíz está en tierra de propósito. No es necesario que desees mal a nadie para que esto ocurra. Tampoco debes estar observando a distancia, esperando que la otra relación fracase. La justicia de Dios no necesita ser empujada. Actúa en el tiempo perfecto, no como castigo, sino como corrección, no por orgullo, sino por orden. Porque Dios es un Dios de principios, y donde sus principios no son honrados, el caos siempre encuentra un espacio para instalarse. Lo que comienza con desobediencia terminará con consecuencia. Aunque se demore, aunque se disfrace, aunque se oculte, hay un momento en el que las emociones se agotan, y cuando eso ocurre, solo queda el fundamento. Si ese fundamento fue Dios, la relación resiste, pero si no lo fue, el colapso es inevitable. El libro de Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo, pero también nos muestra que lo que no nace bajo el sol de la voluntad divina está destinado a pasar sin dejar huella eterna. La estabilidad terrenal no garantiza cumplimiento celestial. Y el corazón humano, por más satisfecho que aparente estar, siempre se inquieta cuando el alma no está en comunión con su origen. La diferencia entre una conexión emocional y una conexión espiritual no siempre es evidente al principio, pero se vuelve incuestionable con el tiempo, porque lo emocional se desgasta, se erosiona, se consume, pero lo espiritual se fortalece, se profundiza, se renueva. El otro puede estar ahora en un escenario nuevo, con palabras nuevas, con promesas recicladas, pero si ese vínculo fue construido en desobediencia, pronto comenzará a mostrar síntomas. No porque tú lo desees, sino porque lo que Dios no fundó no prospera en plenitud. 1 Samuel 15:23 nos recuerda que la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría. Cuando alguien insiste en levantar una historia sin consultar a Dios, sin buscar su guía, sin pedir su dirección, lo que está construyendo no es una vida, es un ídolo. Está adorando su propia voluntad. Y esa adoración, por más disfrazada que esté, siempre termina cobrándose su precio. Porque lo que es levantado en soberbia siempre será confrontado por la verdad. Y la verdad, cuando se manifiesta, no puede ser negada. El alma que deja lo correcto para correr tras lo inmediato, no solo pierde dirección, pierde cobertura. Y sin cobertura, todo esfuerzo se vuelve frágil. Es como construir sin planos, como edificar sin arquitecto. Tarde o temprano, el error estructural saldrá a la luz. Y cuando eso ocurra, el recuerdo de lo que se abandonó empezará a cobrar fuerza. Porque lo que se construyó en obediencia queda registrado en la conciencia. Aunque se intente reprimir, aunque se niegue, aunque se minimice. La comparación no nace del ego, nace del alma que sabe que perdió algo que no debió soltar. El juicio de Dios no siempre es visible con relámpagos y truenos. A veces se manifiesta en el silencio, en la insatisfacción persistente, en el cansancio emocional de sostener algo que no tiene raíz, en el desgaste de intentar forzar lo que nunca tuvo el visto bueno del cielo. Y en ese escenario, tu recuerdo aparece no como una nostalgia romántica, sino como una referencia espiritual. Porque cuando alguien probó una relación respaldada por la presencia de Dios, cualquier imitación se vuelve evidente.
No temas si por ahora todo parece estar en su favor. No desesperes si todo indica que su vida avanza sin ti. Dios no actúa según la apariencia, actúa según el propósito. Y si esa nueva historia no honra lo que Él estableció, será Él mismo quien se encargue de confrontarla. No para destruir personas, sino para restaurar principios. No para humillar, sino para redireccionar. Porque el Señor no abandona su diseño. Si lo que tú representabas era parte de su plan, ese plan no queda cancelado por decisiones humanas. Puede ser retrasado, pero no anulado. Puede ser desviado, pero no eliminado. Tu parte no es vigilar el derrumbe. Tu parte es permanecer firme en lo que Dios te dijo. Continuar en obediencia. Seguir avanzando en madurez. Crecer en santidad. Perseverar en paz. Porque mientras tú caminas hacia tu propósito, el cielo se ocupa de revelar lo que fue construido fuera de él. No hay simulacro que dure eternamente. No hay sustituto que resista la comparación con lo auténtico. No hay historia nueva que no sea probada por el tiempo. Y cuando esa prueba llegue, lo que no tuvo fundamento comenzará a crujir. Porque el amor que no fue santificado se contamina. La atracción que no fue guiada por el Espíritu se enfría. La unión que no fue presentada ante Dios se vuelve peso. Y en medio de esa descomposición, el corazón del que se fue comenzará a recordar lo que rechazó. Y ese recuerdo, cuando es confrontado con lo que hoy vive, puede producir el deseo de regresar. Porque aunque tenga a otra persona, lo que tuvo contigo no era reemplazable. No porque tú fueras perfecto, sino porque tu relación estaba bajo el diseño divino. Y lo que está bajo ese diseño deja huella. No necesitas demostrar nada. No tienes que justificar tu valor. No debes forzar ningún retorno. El paso del tiempo revelará lo que la emoción quiso esconder. Y cuando eso ocurra, será Dios quien se encargue de mostrar la diferencia. Porque cuando Él es el arquitecto, nada puede igualar su obra. Y cuando Él no es parte de la construcción, todo lo que parece firme es solo una ilusión con fecha de vencimiento. Hay una diferencia que no necesita ser explicada, una luz que no se puede ocultar. Cuando la bendición de Dios empieza a manifestarse en tu vida, todo a tu alrededor cambia. No se trata de apariencias ni de esfuerzos humanos por impresionar, sino del resultado natural de caminar en obediencia. Esa bendición tiene un peso, una profundidad, un resplandor que no se puede imitar. Y aunque el otro haya seguido con su vida, aunque tenga a alguien más, lo que tú portas no puede ser sustituido. Porque la bendición auténtica no se construye con personas, se sostiene con la presencia de Dios. El favor divino no siempre se manifiesta de forma escandalosa. A veces se muestra en los detalles, en la paz que nadie puede arrebatarte, en la firmeza de tus pasos, en la claridad de tus decisiones. Es una marca invisible para los ojos naturales, pero evidente para el espíritu. La persona que te dejó puede no entenderlo con palabras, pero sí lo percibe. Comienza a notar que tu vida no se detuvo, que no te quebraste, que no te consumiste en la pérdida. Y lo que más le confronta no es que sigas de pie, sino que lo hagas con más firmeza que antes. La bendición no es solo tener cosas, es tener dirección, es caminar sabiendo que cada paso está guiado por una voluntad superior. Proverbios 10:22 lo afirma con claridad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la diferencia que se vuelve imposible de ignorar. Mientras otros corren detrás de lo que desean, tú caminas en lo que te fue prometido. Mientras otros buscan validación, tú descansas en el respaldo de aquel que no miente. Y esa seguridad confronta al que pensó que podría reemplazarte fácilmente. Cuando fuiste fiel a pesar del dolor, cuando no cediste a la venganza, ni te dejaste arrastrar por la amargura, abriste la puerta a un tipo de bendición que no cualquiera recibe.
porque la honra que viene del cielo no se obtiene con manipulación, sino con obediencia. Primera de Samuel 2:30 dice: honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa honra no necesita publicidad, porque su peso espiritual se hace evidente con el tiempo. Y el contraste empieza a crecer, no porque tú lo provoques, sino porque Dios lo permite. La persona que hoy comparte su vida con quien te dejó puede tener la atención, el contacto, el tiempo, pero no tiene lo que tú portas. Porque lo que tú portas no vino de una relación humana, vino de tu comunión con Dios. Y esa diferencia se vuelve dolorosamente visible cuando el alma comienza a sentir la ausencia de lo que solo el Espíritu puede proveer. La paz, la dirección, el propósito, el fuego interior. Todo eso es fruto de una vida alineada a la voluntad de Dios, y no hay reemplazo que pueda copiarlo. No se trata de superioridad, no se trata de orgullo, se trata de una realidad espiritual, de un principio divino que no cambia. Lo que Dios respalda florece. Isaías 61 lo proclama sin ambigüedades: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa gloria es la que empieza a levantar tu vida después del abandono. Es la que te saca de la sombra del rechazo y te posiciona en una luz que otros no comprenden. Y cuando quien te dejó comienza a mirar tu avance, no puede evitar hacer comparaciones internas. No porque tú lo busques, sino porque la diferencia entre lo bendecido y lo improvisado no se puede ocultar. Hay momentos en que Dios no te da explicaciones, pero te da evidencias. No responde tus preguntas, pero sí exalta tu fidelidad. Y en ese proceso, quien te reemplazó empieza a sentirse expuesto, no por tus palabras, sino por los frutos que no puede negar. Porque mientras tú avanzas con dirección, Él comienza a sentir el desgaste de lo construido sin propósito. El alma no puede prosperar donde Dios no reina. Y esa sequedad interna se intensifica cuando hay cerca un referente que brilla con el resplandor del cielo. No es necesario que regresen para que se cumpla la justicia de Dios. A veces, el solo hecho de ver tu transformación, tu avance, tu bendición, se convierte en la mayor confrontación, porque ahora comprenden lo que dejaron ir y ya no lo ven con nostalgia emocional, sino con discernimiento espiritual. Porque donde antes vieron una compañía, ahora ven propósito. Donde antes vieron entrega, ahora reconocen pacto. Y ese contraste puede abrir la puerta a un profundo arrepentimiento. Dios no exalta para vengarse, exalta para enseñar, para mostrar que su fidelidad es real, que su respaldo no depende de las decisiones humanas, que su gloria se manifiesta en los que le son fieles. Y tú, al mantenerte en obediencia, al no ceder al resentimiento, te convertiste en un testimonio vivo de esa fidelidad. Por eso, aunque el otro esté con alguien más, lo que tú cargas sigue hablando, porque la bendición no necesita presencia para dejar rastro, solo necesita evidencia y tú la llevas. Hay un momento en el que Dios comienza a levantar tu vida con una fuerza que no puedes ocultar. Todo lo que parecía roto comienza a restaurarse, lo que parecía perdido encuentra dirección y lo que un día fue menospreciado ahora es honrado. No porque tú hayas cambiado por venganza, sino porque fuiste fiel en el proceso. El cielo observa lo que el mundo ignora. Y cuando llega el tiempo señalado, aquel que te subestimó no puede evitar ser confrontado por lo que ahora representas. El mismo Jesús fue rechazado en su tierra. Marcos 6:4 lo registra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo conocieron en lo cotidiano, lo limitaron por familiaridad. Pero su propósito no se detuvo por la incredulidad de quienes no lo supieron valorar. Lo mismo ocurre contigo. Quien te conoció en tu etapa vulnerable, quien creyó que eras reemplazable, quien pensó que podías seguir adelante sin consecuencia, ahora observa cómo Dios te posiciona en una dimensión distinta. Y eso no se puede ignorar. La exaltación divina no es ruido, es evidencia, es consistencia, es estabilidad que no depende de la validación humana.
Cuando Dios decide honrarte, lo hace de forma que nadie pueda negar lo que está ocurriendo. Salmo 23:5 declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa mesa es preparación, reposo, abundancia, y está servida justo delante de quienes un día no te reconocieron, no por exhibición, sino por justicia, porque la fidelidad siempre produce recompensa, y el que te subestimó no puede escapar al contraste entre lo que pensaba de ti y lo que ahora ve que eres. No necesitas reclamar nada. No hace falta recordar lo que te dijeron, ni forzar que reconozcan su error. El poder de la exaltación es que ella misma habla. Es tu presencia en paz, tu crecimiento en silencio, tu propósito en marcha. Es la distancia entre quien fuiste y quien eres, construida por obediencia y confirmada por fruto. Esa distancia confronta sin herir, porque no nace del resentimiento, nace de la restauración. José fue vendido por sus hermanos, desechado, considerado inútil para sus planes. Pero en Génesis 41, Dios lo posiciona como gobernador de Egipto. Y años después, los mismos que lo despreciaron tienen que inclinarse ante él, no por venganza, sino por cumplimiento profético. Génesis 50:20 encierra su declaración más poderosa: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el lenguaje del exaltado. No habla desde el rencor, sino desde la redención. Reconoce que lo que fue usado para destruirlo terminó por posicionarlo. El que te subestimó ahora se ve obligado a considerar lo que un día rechazó. No porque tú lo señales, sino porque el cambio es evidente. Y esa confrontación no es externa, es interna. Es su conciencia comparando la persona que fuiste con quien ahora eres. Es el espíritu susurrando lo que en su momento se ignoró. Es la incomodidad de haber dejado lo auténtico por lo inmediato. Y mientras tú caminas en paz, Él lidia con el eco de su decisión. Dios no permite la exaltación para que te gloríes, la permite para que se cumpla su palabra, para que el rechazo no sea la última palabra sobre tu vida, para que el que te dio la espalda sepa que no eras una opción temporal, sino parte de un plan eterno. Salmo 75:7 afirma: Dios es el juez, a este abate y a aquel enaltece. Él es quien determina los tiempos, y cuando exalta, no hay comparación que resista, no hay argumento que justifique la pérdida. La exaltación es una señal del respaldo divino. Y quien te dejó, quien te cambió, quien creyó que eras prescindible, comienza a enfrentarse a esa realidad. No siempre lo expresará, no siempre lo dirá, pero lo sentirá, porque nadie que fue parte de un diseño bendecido puede pasar por alto lo que perdió, aunque esté con otra persona, aunque haya levantado otra historia. La confrontación no está en lo que tú digas, sino en lo que Dios muestra a través de ti. Mantente humilde, permanece en paz, sigue firme en el propósito, porque lo que estás viviendo no es revancha, es cumplimiento, no es orgullo, es justicia, y la justicia del cielo siempre encuentra su momento. El que te subestimó pensó que se estaba liberando de una carga, pero se estaba alejando de una promesa. Y ahora, al verte caminar bajo el favor de Dios, entiende lo que un día no quiso ver. Porque nada confronta más que ver a quien se menospreció siendo levantado por la mano de Dios. Cuando decides no regresar al lugar donde fuiste menospreciado, no lo haces por orgullo, sino por propósito. Hay batallas que ya no peleas, no porque las hayas perdido, sino porque ya las superaste. Quien hoy te recuerda no está viendo solo a la persona que un día amó, está contemplando la obra que Dios levantó en tu vida, mientras todos daban por hecho que quedarías en ruinas. No lo buscaste, no lo forzaste, no lo provocaste. Fuiste fiel en medio del silencio, y eso desató una gloria que no se puede imitar. Lo que antes era una herida abierta, ahora es una marca de autoridad.
Y esa autoridad no nace de lo que viviste, sino de cómo lo enfrentaste. Porque no solo pasaste por el dolor, permitiste que Dios lo redimiera. Esa es la diferencia que lo cambia todo. No es lo que sufriste lo que impacta, es lo que permitiste que el cielo hiciera con ese sufrimiento. El que pensó que podía reemplazarte, descubre tarde que el valor no estaba en tu presencia física, sino en la esencia espiritual que llevabas dentro. El vínculo que se rompió era más que una conexión emocional, era una asignación que fue ignorada. Pero lo que se ignoró, Dios lo recogió, y lo que se desechó, el cielo lo transformó. Tu recompensa no es que esa persona regrese. Tu recompensa es ver cómo Dios te ha devuelto la identidad, la paz, la dignidad y el fuego que otros apagaron. Ya no necesitas que te elijan. Fuiste elegido por aquel que no comete errores, y eso basta. Porque cuando haces esto, cuando te apartas sin rogar, cuando sanas sin destruir, cuando creces en silencio y dejas que Dios hable por ti, no solo se rompe el ciclo del dolor, también se despierta el anhelo en quien no supo valorarte. Y aunque tenga otra, aunque haya empezado una nueva historia, el corazón le recordará que lo real no se reemplaza, que el propósito no se descarta y que lo que vino de Dios nunca se olvida. ¿Lo ves? No necesitabas volver atrás, porque quien camina con Dios siempre termina más adelante.